6:57 de la mañana, llega TVC Noticias, llega también María Mercedes, buenos días. Así es, Robert, ¿cómo estás, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a esta, la primera emisión de TVC Noticias, gustosos de recibirles. Vamos a mandarle un abrazo a la radio, hoy es un día especial para ellos, es el Día Mundial de la Radio, así que es un medio que se ha adaptado, ha cambiado, ha estructurado y hay un montón de compañeros y amigos que hacen radio, así que mandamos un abrazo grande. Y que justamente nos acompaña también mientras hacemos las actividades, uno escucha y ya se siente también en compañía. Y se ha multiplicado con toda la tecnología. Ya hablaremos y ahora algún tiene rato. Nuevos formatos también. Sí, ya hablaremos de todo lo que es esta maravillosa magia que tiene la radio que comenzara ya hace, puchica, 125 años atrás, 110 años atrás. Es igual que la televisión tiene algunos años, pero la radio es el papá de la televisión. Así es, un medio de comunicación importante que todavía se mantiene. Esperamos contar con su generosa compañía hasta las 9:30 de la mañana. Mientras tanto, le contamos las noticias más destacadas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social surge una nueva polémica, Dios. Esto por quién debería ocupar una consejería. Óscar Ayerbe y David Rosero reclaman este cargo. Bueno, mientras la entidad busca dar una nueva imagen tras la salida de la Liga Azul. ¿Qué imagen? Miramos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se vuelve a reestructurar con la llegada de Gonzalo Albán, quien ya estuvo en una sesión anterior como suplente y este miércoles se principalizó. Como principal también llegó Piedad Guarán, que tiene alrededor de 12 años prestando sus servicios en el organismo. Para que de la mano trabajemos por levantar a esta noble institución. Han hecho muchas cosas, ustedes ya saben, de todo un poco, pero el trabajo es en conjunto. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. Gente nueva que asume funciones tras la destitución de la denominada Liga Azul, vinculada al correísmo. Los nuevos pretenden no caer en la misma situación. ¿Y todavía puede ser salvable? Todavía puede ser salvable, por supuesto que sí. Por eso habemos nuevos cuadros integrando este cuerpo colegiado, en donde el conocimiento yace y en donde adicionalmente pues tenemos el compromiso de hacer que esta institución funcione. Falta completar una vacante. Óscar Ayerbe llegó al Consejo rodeado de simpatizantes para cuestionar a David Rosero, quien pretendería ocupar ese cargo. Recordemos que este último, en enero del 2023, fue destituido por resolución de la Corte Constitucional. El artículo 15 de la LOACEP determina taxativamente que los destituidos legalmente están prohibidos de ejercer función pública durante 2 años y no podrán reintegrarse nunca a la misma institución de la cual fueron destituidos. En este punto, Ayerbe tiene la certeza que él debe ser posesionado. Esto mientras el Consejo prefiere mantenerse a un lado. ¿El problema es Ayerbe Rosero en este momento? Yo no le llamaría problema. Son 2 ciudadanos que están solicitando su posesión. El Consejo de Participación no dirime, no tiene la competencia, la responsabilidad ni las facultades para verificar quién tiene alguna inhabilidad, prohibición. Eso no es facultad del Consejo. Eso tiene que solicitar la función legislativa. Por el momento, desde el lado de Rosero no ha existido pronunciamiento alguno, informó Héctor Romero. Claudia Salgado, José Luis Terán y Armando Aceldo lideran la puntuación dentro del proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional. La comisión calificadora notificó a los 6 postulantes y esta es la que obtuvieron en la evaluación escrita. Los 6 postulantes a jueces de la Corte Constitucional ya fueron notificados con el puntaje que obtuvieron en la evaluación escrita del pasado lunes 10 de febrero. Estos puntajes podrían ser objeto de revisión si es que alguno de los postulantes así lo requiere. Para ello, el reglamento les otorga el plazo de 3 días. En caso de no presentarse ningún pedido de revisión, las calificaciones quedarían de la siguiente manera. Claudia Salgado, quien representa al Ejecutivo, obtuvo 34.50. José Luis Terán, del Legislativo, 33.74. Armando Aceldo, de la Función de Transparencia, 33.85. Pamela Aguirre, del Ejecutivo, 29 puntos.
Jorge Benavides, de Transparencia, 27.25 puntos. Y Sandra Cordero, de Transparencia, 21,20 puntos. Esta evaluación fue valorada sobre 35 puntos. En la fase de méritos, los postulantes Aceldo y Terán presentaron recursos de revisión, por lo que sus puntajes se incrementaron. El doctor Aceldo de 26 puntos subió a 26.50 y de lo pretendido por parte del doctor Terán de 26 subió a 29 puntos. De esta manera, la sumatoria de los puntajes obtenidos entre la fase de méritos y la prueba escrita sumaría de la siguiente manera: Claudia Salgado, 63.50, José Luis Terán, 62.75, Armando Aceldo, 60.25, Pamela Aguirre, 59, Jorge Benavides, 57.25 y Sandra Cordero, 47.70. Los próximos 18 y 19 de febrero se realizará la evaluación oral, por lo que hasta finales del mismo mes la comisión daría a conocer a los ganadores de este proceso de selección. Puedo decirle a todo el país que van a tener los 3 nuevos jueces de la Corte Constitucional para el jueves 27 de febrero o máximo viernes 28 de febrero. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y los tiempos establecidos en el calendario electoral de las elecciones del 2025 es lo que impediría al Consejo Nacional Electoral poder proclamar los resultados presidenciales antes del 22 de marzo. Miremos. Hasta el 22 de marzo deberán esperar los ecuatorianos para la proclamación de resultados de las dignidades de presidente y vicepresidente de la República. Es decir, preferible esperar a actuar a la carrera. Es preferible, siempre en temas electorales es preferible esperar a actuar a la carrera, porque justamente actuar a la carrera o cerrar un escrutinio sin que éste se haya acabado es causal de nulidad de la elección. Esteban Ron, experto en temas electorales, refiere que el Consejo Nacional Electoral lo que está haciendo es respetar los tiempos establecidos en el calendario. El Código de la Democracia es bastante estricto en ese sentido y primero te dice que es un calendario regresivo, ¿sí?, sobre las fechas hito constitucionales que vienen a ser el 24 de mayo y el 14 de mayo, posesión de la Asamblea y del Presidente de la República respectivamente. Y además tienes otras fechas que son estrictamente de cumplimiento legal, los tiempos de campaña, ¿sí?, los tiempos de la convocatoria y los tiempos de inscripción de las organizaciones políticas. Pero además hace una coordinación con el Tribunal Contencioso Electoral en el cual se prevén los tiempos máximos de resolución de los recursos subjetivos contencioso electoral y, en el caso de que así se suscite, tal vez ciertas infracciones electorales. Es ahí donde prefieren extenderse en los tiempos. Porque recordemos que un recurso subjetivo contencioso electoral en periodo electoral, los tiempos son cortos, pero además hay recursos intermedios, ¿sí?, por ejemplo, el tema de los incidentes e inclusive las ampliaciones y aclaraciones. Entonces, lo que hace el tribunal es darle los tiempos máximos. Es por eso que a veces las dilaciones que se dicen de los resultados dependen más de cómo se resuelven los recursos en el Tribunal Contencioso Electoral que del propio escrutinio informático del Consejo Nacional Electoral. Ron resume que solo en el escrutinio se establece 10 días, pero las delegaciones provinciales electorales pueden solicitar ampliación del plazo. Primero se tiene que escrutar lo que no tiene inconsistencias, es decir, las actas sin novedad que nosotros podemos ver en la página web. Segundo, las actas con novedad tienen varios procedimientos de escrutinio. Se puede abrir en las delegaciones provinciales, ¿sí?, y se tiene que hacer a veces reconteos y demás, y eso se sube al sistema informático. Pero el cuello de botella que a veces se arma, que es el más complejo, es las juntas especiales del exterior, porque cuando hay algún acta rezagada por inconsistencia que tiene que ser tratada por la Junta Especial del Exterior, tiene que traerse el acta de fuera del país. Hay el proceso de desaduanización, llega a la Junta Especial del Exterior y en ese momento se hace el reconteo. Consideraciones que demandan paciencia del elector, informó Héctor Romero. 1.600 actas con inconsistencias son analizadas en el Consejo Nacional Electoral del Guayas. Según el presidente de esta junta, son numéricas o documentales por las firmas de los presidentes de mesa y por ahora no hay indicios de un fraude. Este Salón de la Democracia no duerme desde el domingo. 600 digitadores hacen turnos de 12 horas y han analizado 3.600 actas con inconsistencias numéricas y de firmas. Ya evacuaron el 50%.
a la fecha hemos logrado hacer la revisión de aquella y nos encontramos aproximadamente en 1.600 que están todavía pendientes. Delegados de los partidos no despegan sus ojos de cada mesa donde revisan las actas con información incompleta o imprecisa. Eso nos lleva a verificar en un primer momento el denominado sobre P1 para poder ver si fue en la primera acta o en la segunda acta. ¿En la apertura de esas pocas urnas que nos dice, se encontró algo o no? Hemos encontrado lo que corresponde, el número de votantes, el registro de las personas. El presidente de la Junta aclara que no hay ningún indicio que permita siquiera la sospecha de votos fantasmas o una chistera. Ninguna entidad o agrupación política nos ha solicitado un formulario para efectos de presentar su denuncia y consiguientemente no tenemos presentadas reclamaciones. Hasta el momento, los partidos finalistas se distribuyen los 24 asambleístas de las 4 circunscripciones. La Revolución Ciudadana tendría 13, ADN 11. Estiman terminar antes de este fin de semana. El Código de la Democracia les da un término de 10 días. Informó Jorge Escobar. Bueno, la información de la Asamblea Nacional va tomando forma una vez que el escrutinio de actas ha finalizado en casi todas las provincias del Ecuador. Esto de manera preliminar, el legislativo estaría dividido en 2 grandes bloques repartidos entre ADN y el correísmo. Las minorías apenas alcanzarán el 11% de escaños, las cuales serán determinantes, sin duda, a la hora de tomar decisiones en el Pleno. Veamos. Correísmo se disputan palmo a palmo el control de la Asamblea Nacional. El Consejo Nacional Electoral ha concluido el procesamiento de actas en 17 provincias de Ecuador y los resultados preliminares le otorgan a Revolución Ciudadana una ligera ventaja sobre el partido de Daniel Noboa. ADN fue destronado como el partido de mayoría en el Parlamento debido a que en Pichincha la candidata Giovanna Ovidia fue ligeramente superada por Luis Molina de Revolución Ciudadana, que se quedó con la curul. Con esta modificación, el correísmo sería la primera fuerza política de la Asamblea con 67 escaños, seguido por ADN con 66. Eso obliga a que estas organizaciones políticas regresen a ver a organizaciones que han alcanzado un menor número de curules, por ejemplo Pachacutic. Pachacutic, por su parte, incrementó el bloque legislativo a 9, una vez que en la provincia de Pastaza su candidato José Luis Nango le arrebató la curul a Polo Lascano del Partido Social Cristiano. Es así que los partidos de minoría como los socialcristianos se quedaron con 4 plazas en el legislativo. Construye mantuvo su único escaño con el exalcalde de Ibarra, Pablo Jurado, y 4 partidos locales se reparten una curul cada uno. En el caso de las minorías también vamos a ver cuál es la capacidad de esos movimientos y de esos partidos políticos para poder retener a sus pocos asambleístas, ¿no? Ninguna organización política por sí sola alcanza la mayoría simple de 77 votos y peor aún la mayoría calificada de 101 votos. Por ello, deberán buscar alianzas para aprobar leyes, tramitar juicios políticos y viabilizar reformas constitucionales. Para el tema de la fiscalización, que es muy importante, o el tema de enmiendas o reformas constitucionales, yo creo que esa vía está cerrada frente a cómo está configurado el nuevo escenario legislativo. Y esa radicalización política se puede traducir más adelante en una parálisis, por ejemplo, en el legislativo. Informó Álvaro Terán. La ley para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras sorteó su primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Este proyecto establece incentivos y exenciones tributarias para los negocios en crecimiento. Además, flexibiliza los procesos burocráticos para que las mujeres accedan a los permisos y las licencias comerciales. En su regreso al Parlamento, los asambleístas titulares discutieron en primer debate la ley orgánica para impulsar la economía de mujeres emprendedoras, calificada como urgente en materia económica. El proyecto fue tramitado por la Comisión de Participación Ciudadana y está compuesto por 13 artículos, 6 disposiciones generales, 8 reformatorias y 8 transitorias. En ellas se establece un marco normativo para fomentar el empoderamiento económico de las mujeres.
reducir las brechas de género en el acceso de financiamiento y crear un entorno más favorable para la conciliación entre el trabajo y la vida personal. Entre las medidas adoptadas, se establece que las entidades financieras públicas y privadas deberán crear programas que garanticen el acceso preferencial y equitativo de mujeres a los diversos servicios financieros como créditos productivos y de consumo. Se contempla el establecimiento de líneas de crédito preferenciales con periodos de gracia y plazos flexibles. Y que el interés sea de un solo dígito. Eliminarán de sus registros la información histórica de las obligaciones de las mujeres emprendedoras cuya deuda sea menor de $3.000. ¿Para qué? Para que puedan ser sujetas de crédito sin trabas. También se dispone al SRI la exención del pago al impuesto a la renta para mujeres emprendedoras y se exige a los gobiernos autónomos la flexibilización de trámites administrativos para la formalización de negocios y la exoneración de tasas impositivas. Debemos cuidar que no se entorpezcan y no se burocraticen los trámites y que esto en la práctica tenga que ser real. La CENESIR y otras carteras de Estado serán las encargadas de crear políticas para la formación académica y capacitación profesional de mujeres con miras a integrarlas en el campo laboral. Se ha incorporado la entrega obligatoria de becas para mujeres. Se establece que en el bachillerato acelerado deberá incluirse obligatoriamente una materia de emprendimiento e innovación. Hablan de capacitar, de dar certificaciones a nuestras mujeres. ¿Qué hace el SECAP en el país? Es una institución muerta. El Ministerio de Producción será la entidad encargada de implementar y aplicar este proyecto de ley, informó Álvaro Terán. El Tribunal Contencioso Electoral aceptó el recurso de apelación solicitada por la vicepresidenta Verónica Abad con la relación a la denuncia presentada en contra del presidente Daniel Noboa. Esto por presunta violencia política de género el pasado mes de diciembre. El juez Guillermo Ortega desestimó dicha denuncia. Para esta segunda instancia se convocarán a jueces suplentes habilitados para que integren el tribunal que tramitará este recurso de apelación. Estamos de regreso en la primera emisión de TVC Noticias. Les contamos, el exlegislador Pablo Muentes habría falsificado comprobantes para justificar el pago de una deuda que mantenía con el Banco del Pacífico. Este testimonio fue conocido dentro de la audiencia del juicio del caso Purga, donde además varios peritos informáticos son parte de los testigos que la Fiscalía presenta dentro de esta causa que investiga el delito de delincuencia organizada. Este 12 de febrero se cumplió el quinto día de juicio dentro del caso Purga, donde 13 personas son procesadas por el delito de delincuencia organizada. El Ministerio Público ha convocado a varios testigos, entre ellos a un perito en informática forense, quien practicó la extracción y materialización de la información contenida en equipos que se encuentran bajo cadena de custodia. Otro de los testigos fue un perito que elaboró un informe técnico de identificación de voz y señales acústicas. En este proceso están involucrados como presuntos líderes de esta organización el ex legislador Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas Fabiola Gallardo y el ex juez del Guayas Johan Marfetán. El perito de la policía expuso la bitácora de ingresos al lugar de residencia de Muentes. Aquí se pudo verificar los registros de entradas de varias personas procesadas dentro de esta causa, entre ellas la exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas Mercedes Villarreal, los expresidentes de la Corte del Guayas Hugo González y Fabiola Gallardo, entre otros. El primero de los testigos que fue llamado por Fiscalía días atrás fue el procurador del Banco del Pacífico, quien dentro de su testimonio señaló que Muentes presentó comprobantes falsos sobre el pago de un crédito que mantenía el ex legislador desde 1998. Al dejarse de pagar esta obligación, la institución financiera procedió a rematar en 2004 un bien inmueble hipotecado. Sin embargo, Muentes adujo que dicho crédito ya había sido cancelado y como respaldo presentó recibos que posteriormente se determinaron que eran falsificados. Pese a ello, Muentes planteó un recurso de habeas data que le representó recibir una indemnización por cerca de $4 millones. Según el funcionario de la institución financiera, en los procesos legales existieron irregularidades que terminaron favoreciendo al ex legislador. El caso Purga
Investiga un entramado de delincuencia organizada dentro del sistema de justicia que involucra a 13 personas, entre jueces y exfuncionarios de la Corte Provincial del Guayas. Informó Miguel Ángel Bedoya. Familiares y pacientes y personal médico del Hospital del 10 en Guayaquil exigen garantías frente a las constantes amenazas de grupos delictivos contra funcionarios administrativos. El doctor Nelson Estrella dejó la gerencia a menos de una semana de la posesión de su cargo. Veamos. El Teodoro Maldonado Carbo está en emergencia. Tras el secuestro del director financiero el 31 de enero, la semana pasada el presidente del Consejo Directivo del IES solicitó la presencia de militares y policías. El gerente Franklin Encalada había renunciado por su integridad. En su lugar, posesionó al doctor Nelson Estrella, pero ayer también dimitió a su cargo. Póngase, por ejemplo, que aquí haya una balacera, lo que sea, y no hay policía, no hay militares. Yo entré aquí el domingo y aquí tuvieron que toda la gente salir corriendo porque entraron a un chico con una bala. Son más de 6 gerentes que han salido por asuntos de inseguridad desde el año 2022. La ansiedad se hunde en los pechos y aprieta las gargantas de colaboradores y pacientes. Nadie trabaja en paz. De cualquier manera, estamos así como se encuentran. Eso es lo que le puedo decir. ¿No sienten garantía? De pronto sí puede haber garantía, mejoramiento. De hecho, afirman, cuando visitan a sus familiares por acá les recomiendan que no se queden hasta la noche, porque aquí empieza una cacería. Que todo este lado están robando, de aquí hasta que uno sale allá a coger los buses o aquí afuera. El director médico del hospital, Alberto Spersenpertegui, asumió la gerencia de manera temporal. Solicitamos una entrevista, pero informó que por ahora está ordenando los asuntos prioritarios para poder anunciar las medidas emergentes a ejecutar. No es el único lío, afirman afuera de emergencia. Esta madrugada se fue la luz. Desde la 1 de la mañana y llegó recién a las 9 de la mañana. Y decían que a lo mejor era sabotaje por todo esto, lo que estaba pasando con el gerente que está secuestrado. ¿El director financiero? El director financiero, ese mismo. En un comunicado, el hospital informó que desde las 11 de la mañana de este miércoles, al menos la luz ya se había restablecido. Informó Jorge Escobar. Ahora revisamos nuestra segunda entrega sobre las posibles afectaciones que las compras en línea generan en los pequeños y medianos comerciantes. Expertos señalan que la urgencia de regular el ingreso de paquetería internacional sería una de las medidas a considerar. El uso del régimen 4x4 con fines comerciales por las grandes industrias y no por las personas naturales en el país es la advertencia que se eleva desde la corporación Mucho Mejor Ecuador, que de acuerdo a su directora estaría reduciendo las capacidades de generar fuentes de empleo. Para generar trabajo o para poder tener oportunidades laborales, necesitamos que lo que la empresa ecuatoriana produce sea consumido por los ecuatorianos, ¿no es cierto? Si nosotros mismos somos quienes, además de consumir, adicionalmente somos quienes traemos e ingresamos el producto ilícito, lo único que estamos logrando es pan para hoy día y hambre para mañana. Recordemos que, de acuerdo a cifras de la SENAE, el crecimiento en 2024 fue del 91% en ingresos de paquetería al Ecuador, representando un valor de free on board por $503 millones. Vamos a tener esta competencia desleal que va a afectar a todos aquellos negocios en los que ya se había venido trabajando.
pero realizar compras a través de aplicaciones móviles internacionales y vender los productos en Ecuador se ha convertido en una práctica recurrente ante la falta de empleo en el país. No lo satanicemos porque lamentablemente es una realidad, las estadísticas lo mencionan, el tema del subempleo está sumamente elevado. Las personas, pues, hay un incentivo que es a buscar todas estas alternativas. Como pasé un tiempo sin trabajo, fue muy efectivo, la verdad. Hay veces que ganas, por ejemplo, cuando el mes es muy bueno, que son temporadas navideñas, sí llegas a sacar un poquito más del básico. Evitar que las grandes industrias puedan aprovecharse de alternativas pensadas en la ciudadanía, al igual que poder tomar medidas tributarias en las importaciones al Ecuador, podrían ser algunas de las alternativas de solución ante esta problemática y evitar así posibles afectaciones a los pequeños y medianos comerciantes. Nosotros hemos visto una gran solución en el que se tomen dos acciones. Una, dentro del concepto del 4x4, normar nuevamente el volumen que se puede, el valor en dólares que se puede traer por año, ¿no es cierto? Y adicionalmente colocar este fee de $42 que se pagaba. Y como pasa en el resto del mundo y diferentes países que lo están haciendo ya, se cobra el impuesto de valor agregado al producto que entra al país. Informó Ítalo Salazar. El SRI invita a la ciudadanía a la segunda subasta pública de este 2025, en la que usted podrá pujar por 9 vehículos disponibles. Si tiene previsto que en la ciudad de Ambato albergue este evento los próximos días 13 y 14 de febrero. El Servicio de Rentas Internas, SRI, realizará la segunda subasta pública del año en la ciudad de Ambato. En este evento, el organismo tiene previsto subastar al mejor postor 9 vehículos, mismos que ya puede conocer si ingresa al sitio oficial de la entidad www.sri.gov.es o si prefiere, utilice el navegador de su preferencia y digite en el buscador Subasta Pública SRI 2025. Ahí, usted deberá ingresar al primer link desplegado. Ya dentro del portal oficial del Servicio de Rentas Internas, diríjase al calendario que aparece en su pantalla y haga clic en el mes de febrero. De esta forma, el sitio lo redirigirá a los bienes incautados dispuestos a ser rematados y subastados para febrero del 2025. Esta subasta será realizada en las oficinas del SRI de la ciudad de Ambato, específicamente en la calle Bolívar 1560 entre La Lama y Martínez, los próximos jueves 13 y viernes 14 de febrero a las 11 horas. En este proceso de ejecución coactiva se subastan los bienes embargados de un deudor para cubrir obligaciones tributarias. Se recomienda que antes de la puja se informe bien sobre el artículo en el que esté interesado y los detalles de cada subasta, mismos que puede descargar en el portal web del Servicio de Rentas Internas. Informó Julián Calahorrano. El analfabetismo digital, ojo, es un obstáculo para varios adultos que no cuentan con las habilidades de operar herramientas tecnológicas y muchas veces son indispensables para realizar actividades cotidianas. ¿Cómo podemos eliminar esta brecha? Ojo con esto, veamos. ¿Qué tan difícil le resulta el uso de la tecnología a las personas adultas? Para mí que es un poco difícil. A veces no entiendo, ¿no? Siempre nos cuesta adaptarse a un nuevo teléfono. Muchas actividades cotidianas como realizar trámites, hacer compras o coordinar turnos médicos implica la utilización de herramientas tecnológicas. Y muchos adultos desconocen su funcionamiento o no tienen la habilidad para hacerlo. A esto se lo conoce como analfabetismo digital. Juan Manuel y Virginia crearon un programa gratuito para disminuir esta brecha. Todo en la vida cambia, la tecnología está en constante cambio y hay algo que siempre van a tener que aprender nuevamente desde cero o actualizarse a su vez. En el 2022, según la UNESCO, más del 8% de ecuatorianos registran un analfabetismo digital. Pero la educación podría cambiar estas cifras y con la capacitación se evitaría que quienes manejen un teléfono o computadora estén en riesgo por la falta de conocimiento.
como por ejemplo a un enlace malicioso, a una promoción demasiado buena, a un dinero fácil, cosas de esas. Pero los adultos tienen temor porque muchas veces son juzgados por su falta de habilidad. Uno se tiene que poner en lugar del adulto mayor y realmente ver por los ojos de él, saber todos los miedos que puede tener, cómo se siente, todos los prejuicios que tiene de la misma sociedad. De que el momento que se manipula el celular se puede estar haciendo algo que no quería hacer. Fue un cambio brusco de lo que nosotros a la manualidad y ingresar a la tecnología, entonces fue algo complicado. Los expertos aseguran que no solo se requiere de transmitir conocimientos técnicos, sino también generar confianza y eliminar barreras. Y por supuesto, los adultos quieren aprender aunque les tome dedicación y esfuerzo. De regreso con la información, como lo anunciamos, la Policía Nacional detuvo a 14 sujetos pertenecientes al grupo delincuencial Los Águilas tras varios operativos realizados en el cantón Yaguachi, en la provincia del Guayas. Los aprehendidos estarían implicados en varios delitos. Durante la tarde de este miércoles, la Policía Nacional, al recibir una serie de denuncias, ejecutó una variedad de allanamientos en diferentes viviendas en el sector Virgen de Fátima, del cantón Yaguachi, donde dieron con la captura de 14 personas quienes serían miembros de un grupo de delincuencia organizada. Como resultados del operativo se obtuvieron la aprehensión de 14 personas, de las cuales 2 son de nacionalidad venezolana. De estos 14, 2 tienen antecedentes por robo y por tenencia ilegal de armas. Tras la ejecución también hallaron una gran cantidad de armas, municiones, vehículos, chalecos antibalas y más. 14 armas de fuego, entre ellas 3 escopetas Mossberg, 2 fusiles, una subametralladora, 5 pistolas calibre 9 milímetros, 3 revólveres, alimentadoras, más de 600 municiones de diferentes calibres, radios de comunicación, inhibidores de señal, chalecos antibalas, motocicletas retenidas, 2 motocicletas que se encontraban reportadas como robadas, un vehículo reportado como robado el 25 de julio del 2024. Esta banda se dedicaba a los delitos de secuestro, extorsión, tráfico de armas y el asalto en carreteras. Los antisociales aparentemente habrían realizado extorsiones a las empresas camaroneras que están ubicadas a lo largo de la vía Durán-Tambo hasta el cantón Yaguachi. La policía pues rescató a un hombre que había sido secuestrado y permanecía en cautiverio en la finca Delia, esto es en el cantón Durán. Este ciudadano de avanzada edad fue hallado amarrado, amigos, y en una cama vendado. Terrible realmente. Miremos. El trabajo investigativo los llevó a esa finca La Delia, en Durán. Aquí peinaron toda la zona con grupos tácticos. Y en esas condiciones, los agentes de la Policía Nacional buscaron en casas habitadas y otras abandonadas al hombre que había sido secuestrado este martes cerca de Yaguachi. Se trataba de un agricultor de 70 años. Los vehículos no ingresaban hasta ese lugar. Solo caminando se accedía en medio del agua y el lodo. Llegaron y así liberaron a la víctima. Armamos un equipo de búsqueda, iban viendo todas estas viviendas. Ustedes pueden ver cómo se encuentra el terreno aquí totalmente inundado. Y se escucharon quejidos. Ventajosamente está en el inicio de la vía, entonces por eso es que se empezó la búsqueda aquí. Un sujeto que se encontraba a pocos metros fue detenido. La persona que lo cuidaba, el que le torturaba, el que le hacía que hable por teléfono con la familia para pedir $100,000. Este es una persona, un agricultor. Por este señor pedían $100,000 para su liberación. Él fue agredido y recibía constantemente amenazas de muerte. Sí, estaban pidiendo un rescate que le pidieron a mi familia, $100,000. Estaba yo amañado, pues, con la cabeza tapada, porque eso me exigían que tenga una cabeza tapada, pero cuando dijeron policía, yo de, ay, Diosito lindo, pensé que eran ellos que me venían, porque me tenían amenazado que me iban a cortar dedo por dedo, y terminaban los dedos y después las orejas y no les pagaban.
y luego de estas declaraciones volvió a abrazar a sus familiares entre llantos. Aquí está su familia. Fue el trabajo de la Policía Nacional que en ese caso, afortunadamente, lo rescataron con vida. Luego los uniformados regresaron al mismo lugar y encontraron la casa que fue utilizada para el secuestro, quemada, y esto no fue provocado precisamente por los vecinos. Hicimos ya el contacto con la familia y cuando llegamos, los delincuentes de la misma organización, Chone Killer, ya le habían quemado la casa con el fin de borrar cualquier tipo de indicio. Pero hallaron más viviendas que presuntamente eran utilizadas para los mismos fines delictivos y terminaron en estas condiciones. De esa manera, personal antiexplosivo de la Policía Nacional realizó las detonaciones en Finca Delia, donde asimismo buscan al resto de la organización delictiva, informó Charlie Pisa. Un menor de 17 años de edad fue asesinado por sujetos desconocidos en las calles 29 y Sedalana, al suroeste de Guayaquil. La víctima recibió varios impactos de bala. A su corta edad fue el objetivo principal y único de este nuevo ataque. El adolescente se encontraba en las calles 29 y Sedalana. Conversaba, se sentía en confianza entre aquellas personas del mismo barrio, pero no se percató de la llegada de una motocicleta. Dos tipos se detuvieron frente a él, le apuntaron directo y procedieron a dispararle en varias ocasiones. En su cuerpo se contaron 9 orificios producto de las balas. No hubo víctimas colaterales. El ataque fue directo. Los tipos de la moto se alejaron del sitio a gran velocidad, dejando al barrio entero consternado. Familiares y amigos desesperados tomaron una tricimoto y llevaron al joven hasta un hospital. No querían esperar ambulancia, no quisieron detenerse y perder segundos vitales en la lucha por salvar a su ser querido. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente. Llegó sin signos vitales hasta el hospital, donde los galenos apenas confirmaron que ya había fallecido. Informó José Morales. Llueve en la ciudad de Quito esta hora, así que por favor, si va a salir, hágalo con el cuidado. Sicarios asesinaron con varios disparos a René Zamora Macías, de 51 años. Él es jefe político, o era, del cantón Olmedo de la provincia de Manabí cuando circulaba en una camioneta por una vía de tercer orden. La víctima fue candidato en el 2021 a la alcaldía de su cantón. Además, hijo de Jacinto Zamora, quien fue alcalde de Olmedo. Pues agentes de la policía investigan ya este nuevo hecho de sangre que ha conmovido ese cantón manabita. La gobernación de Manabí expresó sentimientos de pesar y solidaridad a su familia y amigos por la irreparable pérdida. Cambiamos de tema. Una persona fue asesinada a tiros y otra resultó herida en un ataque con un arma de fuego registrado en los exteriores del terminal terrestre del cantón Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos. En el piso yacía el cuerpo de una persona de sexo masculino quien no tuvo tiempo de escapar de un ataque con arma de fuego. Hecho violento ocurrido cerca del mediodía en los exteriores del terminal terrestre del Lago Agrio. Al momento tenemos que una motocicleta con 2 individuos son los que llegan y victiman tanto a una persona fallecida y causan herida a la otra persona que se encuentra ahí en el hospital con resguardo policial. Los usuarios del terminal quedaron conmocionados ya que producto de la balacera, una de las municiones impactó contra un taxi que se encontraba estacionado. Otra llegó a la puerta de cristal de las oficinas de la Cooperativa de Transportes Baños. Estamos haciendo la explotación de las cámaras de video que se encuentran aquí, que tenemos de igual manera en el terminal, para verificar qué es lo que pasó. Al parecer se trataría de un consumidor, entonces estamos realizando las verificaciones pertinentes. Posterior tendremos alguna investigación respecto a qué es lo que está sucediendo con estas personas que consumen. Luego de realizado el procedimiento por las unidades especializadas de la Policía Nacional, se retomaron las actividades. Informó Emilio Albán Sánchez. 7:57 de la mañana, otros temas. 150 familias en sectores rurales de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, están afectadas, amigos, por el desbordamiento de un afluente de un río. Hay escuelas cerradas y sistemas de agua colapsados. Veamos.
Los planteles educativos están cerrados y con sus estudiantes forzados a rendir exámenes de manera virtual a causa de las inundaciones en las comunidades rurales Los Álamos y La Macarena de la parroquia Febres Cordero en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Se desbordó el río y se rompió un muro. El río Chilintomo los tomó por sorpresa durante el reciente miércoles. Una rotura en el muro provocó la inundación. Siempre está lo que es que se daña o que no están bien terminados. Entonces, como las crecientes son fuertes y no están bien reforzados lo que son los muros, se termina dañando y sigue pasando lo mismo. Y ante la emergencia, tuvieron que ingeniar la manera de proteger sus pertenencias para evitar que el agua los deteriore. A eso hay que sumarle que también permanecen sin agua potable, pues la inclemencia del invierno provocó el colapso de los pozos donde extraían el líquido vital. El agua nos sale ya así como está aquí, de agua de río. Entonces necesitamos ayuda de agua, medicinas, porque ya con todo esto se nos vienen enfermedades para los niños y para nosotros también los adultos. En esta situación se encuentran 150 familias. Mientras tanto, la Secretaría de Riesgos sigue levantando información para coordinar ayuda en los sectores afectados por las inundaciones.